Antes de continuar, vamos a responderle la pregunta a Lucía, que decía, en momentos de crisis por pánico o similar, ¿sería correcto entonces tomar la presión? Si ocurre una imposibilidad de movimiento, ¿puede estar relacionado con esto? Bien, cuando hablamos de pánico, hablamos de una situación de estrés al máximo. Es lo más grave, digamos. Una reacción de pánico, obviamente, va a estar demasiado problematizado. ¿Qué es lo que ocurre? En el pánico, obviamente, en un ataque de pánico, obviamente la frecuencia cardíaca va a estar altísima. Si yo tomo la presión en ese momento, obviamente que va a estar alta. Puede estar alta moderada, alta severa, leve, lo que sea, pero la presión va a estar alta. Lo cual no significa que esa persona sea hipertensa. Cuando ocurre, o sea, una hemiparálisis, o que no puede moverse, o que no puede hacer algo, pueden haber ocurrido dos cosas. Sí, obviamente, por un pico hipertensivo que haya provocado un ACV hemorrágico y haya obviamente una parálisis y que eso haya generado el estado de pánico, o al revés, que se produzca lo que se denomina una histeria de conversión. Esto de la histeria de conversión es obviamente es como una especie de derivado del ataque de pánico así fuerte, en el cual en realidad no hay físicamente nada, pero sí psíquicamente algo. Ocurre que la persona presenta síntomas sin tener impedimentos, digamos, físicos, o sea, sin que se haya producido realmente nada. Y esto lo quiero enganchar un poquitito con la anécdota que les dije que les iba a contar después, lo del empacho que contaba Marcelo, o de curar el empacho, mejor dicho, y vamos a ver que la mente, esto lo vamos a ver el año que viene en la parte al final, lo vamos a ver muy bien porque vamos a ver un montón de cosas psiquiátricas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Vieron que siempre se dice que la fe mueve montañas? O el poder de la mente, el poder del pensamiento. Bueno, y acá viene la anécdota del empacho. Y que ahora te vas a dar cuenta qué es lo que tiene que ver. Mi abuela, una señora del campo, obviamente curaba el empacho, se lo transmitió a mi mamá, le enseñó. Mi mamá había hecho pollo a la sal. Terminamos de comer el pollito a la sal, nos fuimos a dormir la siesta, quedó la fuente de la sal con la grasa del pollo ahí, vino el perro y se la comió. El perro no paraba de vomitar, no había manera, pobre perro, encima tomaba agua, más vomitaba, pobre perro, un desastre. Entonces yo, riéndome, porque yo obviamente, estudiante de medicina en esa época, me reía del empacho, le digo a mi mamá, che, ¿por qué no le curás el empacho al perro? Bueno, obviamente como no lo podía tener parado al perro para que le mida el empacho, me puse yo en su lugar. Vieron que se puede curar el empacho así con otra persona. En este caso era el perro, pero bueno, yo representaba al perro. Empieza a estirar la mano me caía acá arriba. Lo repite 3 veces y después ya me caía acá en el pecho, la mano. Y el perro dejó de vomitar. Si yo lo analizaba desde el punto de vista
científico, por decirlo de alguna manera, es listo. El perro ya vomitó todo lo que tenía que vomitar, ya no tiene nada para vomitar, ya no puede seguir vomitando. ¿Mm? Si vos lo analizabas desde el punto de vista psíquico, si bien el perro no tenía nada que ver porque no tiene psiquis, o no tenía, pobrecito, ya se murió de viejito, ¿eh? Obviamente, todo eso lleva a un comportamiento psíquico, y vuelvo a lo primero, la fe o la mente mueve montañas. ¿Mm? ¿A qué quiero llegar con esto? Obviamente, una persona puede tener una sintomatología sin tener ningún tipo de causa, motivo físico real, y eso se lo denomina una histeria de conversión, que obviamente está muy relacionado con los ataques de pánico graves, con los ataques de pánico graves. Yo cuando hice la práctica final, que la hice en el Hospital Mercante, en la guardia del Hospital Mercante, allá en José C. Paz, cada tanto llegaba alguna persona así en estado de histeria total, que decía tener una ACV, que no se podía mover, que no, y eran realmente ataques de pánico graves. Obviamente la presión por las nubes, pero la presión por las nubes no porque esa persona sea hipertensa, sino porque en realidad estaba tan, pero tan aumentada la frecuencia cardíaca, precisamente por el estado anímico, por el estado psíquico, que obviamente eso repercute en el corazón y aumenta demasiado la frecuencia cardíaca. Ustedes piensen en todas las circunstancias en las cuales sienten que su corazón está latiendo. Normalmente nosotros no sentimos el corazón que está latiendo. Sabemos que está latiendo, porque si no, no estaríamos hablando, ¿no? Pero en ese momento que se hace perceptible el latido cardíaco, es porque aumentó esa frecuencia cardíaca. Porque caminaron, porque subieron una escalera, porque vieron pasar por la vereda de enfrente el chico que les gusta, o la chica que les gusta, porque se enojaron con alguien, porque vieron algo que no les gustó, porque vieron al chico o la chica con otra u otro. Todas esas cosas me van a aumentar la frecuencia cardíaca porque está todo relacionado con el sistema simpático. Recuerden esto siempre de la alerta, de la alerta, de la adrenalina que se aumenta, porque estas reacciones pueden ser lindas o pueden ser feas. La reacción de alerta no significa que todo sea malo. Por eso les ponía el hecho de ver a alguien que nos gusta, que nos dice, ¡ay! Eso ahí también ocurre. Y precisamente en un ataque de pánico esto está totalmente exacerbado. Está totalmente exacerbado. ¿Quedó claro, Lu? Sí, sí, profe. Pasa que una vez en el salón a una mujer estaba como en crisis, le tomaron la presión y no tenía la presión alta. Uh-huh. Y después, bueno, en realidad yo tuve una crisis de angustia, en realidad, que estuve muy mal y por eso fue mi pregunta. O sea, fue como una pregunta. Yo no me podía mover ni las piernas ni los brazos. Y bueno, estuve súper mal cuando a mí en el momento en la farmacia, porque me pasó en la farmacia, y ese fue el motivo por el cual yo dejé de trabajar en farmacia. Cuando a mí me pasó eso, a mí no me tomaron la presión, nada. Yo quedé encerrada en la cocina gritando mal, 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 nada. Cuando me llevan a la clínica, porque avisan a mi mamá, me llevan a la clínica, a mí me dan clonazepam y me hacen una serie de estudios que creo que me hicieron un electrocardiograma y me habrán tomado la presión. La verdad es que no sé lo que me hicieron, No, con el clonazepam no te vas a pero acordar de nada. no, No. porque fue como que me bajaron de golpe. Y bueno, no, por eso, no sé qué habrá dado los resultados, calculo que habrán estado bien, pero bueno, en relación a las clases anteriores, con esto de la isquemia,
de los accidentes cerebrovasculares, ahora hablando de la hipertensión, bueno, me viene a esa situación que... Mira, Lu, la realidad es que si algún estudio no te hubiera dado bien, te hubieran dejado internada. O sea, si electrocardiograma y cualquier otro estudio que te hayan hecho estaban todos bien, y obviamente no te acordás de nada porque precisamente el clonazepam es un tipo de droga que divino, te calma, te pone piripipí, bien bárbaro, pero precisamente uno de los efectos adversos que tiene es la amnesia anterógrada, o sea, perdés conocimiento, no te acordás de nada, absolutamente nada de lo que pasó en ese momento. Por eso no te acordás de nada, pero quédate tranquila, que estás divina. Así, mira, de acá te vemos, estás hermosa. Bueno, yo les quería compartir ahora, para seguir un poquitito con, a ver si acá está, así, esto. Vieron que habíamos puesto antes que la famosa, acá tuve tiempo de dibujarla en una hojita, entonces habíamos visto los por qué de los aumentos de la frecuencia cardíaca que podían darme un valor si no estaba bien tomado, erróneo, de la presión arterial. Y que esto podía ser fisiológico, no necesariamente tenía que ser patológico. Y cuando hablamos acá de la resistencia periférica, que era el otro término de la ecuación, vamos a ver que el aumento de la resistencia periférica se puede dar por disminución del calibre de los vasos o por el aumento del volumen. Y acá vamos a llegar también a lo que preguntaba Marcelo con respecto a vaciar la vejiga antes de tomar la presión, o lo que decía Marianela con respecto a la retención de líquidos. Vamos a ver primero un poquitito lo que es la disminución del calibre de los vasos. El calibre es el grosor, digamos, ¿no? Si yo tengo aumentado o disminuido el calibre de los vasos, por ejemplo, por una placa de ateroma, ya eso lo estuvimos viendo en la parte de isquemia, obviamente la sangre va a circular de una manera mucho más turbulenta, de una manera mucho más fuerte. Y lamentablemente y farmacológicamente no puedo actuar a nivel de este tipo de circunstancias. Farmacológicamente, o sea, ¿de qué manera se puede actuar y por qué se insiste tanto en esta parte con respecto al tratamiento? Es impedir que disminuya más el calibre del vaso, que se haga más chiquitito. ¿De qué manera? Bueno, y acá sí es disminuyendo el colesterol, los triglicéridos, que son precisamente las cosas que producen esas placas de ateroma, que producen esa disminución del calibre de los vasos. Después ya vamos a ver cuáles son los medicamentos que se utilizan para la disminución del colesterol. Pero la placa, ese ateroma que está ahí ya instalado, no lo puedo remover. No lo puedo sacar farmacológicamente. No lo puedo sacar. Pero sí puedo actuar muy farmacológicamente, es acá, con el aumento de volumen. ¿Y qué significa con el aumento de volumen? Si a la disminución del calibre de los vasos lo habíamos comparado con esto de apretar la manguera, el aumento de volumen vendría a ser como abrir al máximo la canilla. Si yo la canilla la abro por la mitad, van a ver que va a salir un volumen de agua tranqui, que no va... Ahora, si yo abro del todo la canilla, vamos a suponer que es la canilla de la cocina,
me va a empezar a salpicar, dependiendo la cantidad de sangre, la cantidad de agua que choque contra la bacha, ¿no? Si yo abro mucho la canilla y tengo un volumen muy grande, ahí va a pegar y va a pegar y va a salpicar y va a ser un chiquero. ¿Cómo y por qué aumenta el volumen de sangre? Acá no tengo una canilla que la abro más o que la abro menos. Uno de los motivos por los cuales puede aumentar el volumen, ese volumen que sale, precisamente es por aumento de la frecuencia cardíaca. Si yo aprieto mucho el corazón y lo hago hacer muy rápido, obviamente me va a salir un chorrazo más fuerte. Pero y lo más importante, y es donde vamos a poder actuar farmacológicamente, precisamente es por el aumento de sodio. Lo primero que es lo primero que se le recomienda a un paciente hipertenso, disminuir el consumo de sodio. Este aumento del sodio, o una imposibilidad de eliminarlo, porque si yo tengo el aumento de algo es porque tengo un mayor consumo o una imposibilidad de eliminarlo, me va a traer agua. El sodio es un sólido, y al ser un sólido no puede, digamos, estar dando vueltas. Tiene que estar disuelto en agua. Esto que me atrae agua, me aumenta precisamente el volumen. Me va a aumentar mucho el volumen. Entonces es como que si en vez de tener 5 litros de sangre tuviera 6, tuviera 7. La gran mayoría de los fármacos que se utilizan para la hipertensión precisamente actúan, y los que son efectivos obviamente, actúan en este pedacito, en este término de la ecuación, en la resistencia periférica y específicamente disminuyendo o amenguando un poco este aumento de volumen. Va a tratar de disminuir, va a tratar de cerrar un poco la canilla, tratando de que precisamente, si el motivo por el cual, el motivo fundamental, por el cual aumentaba el volumen, era precisamente el sodio, la primera medida es tratar de restringir el sodio. La segunda medida es tratar de aumentar la eliminación de sodio. ¿Y cómo trato de aumentar la eliminación de sodio? Bueno, prácticamente con uno de los fármacos que más se utiliza para el tratamiento de la hipertensión, que son los diuréticos. Con los diuréticos yo aumento la excreción de sodio. Después vamos a ver que no solamente aumento la excreción de sodio, sino que aumento también la excreción de otros electrolitos, como por ejemplo el potasio. El potasio es muy... yo quisiera tratar de que no se elimine, porque es un electrolito que es fundamental para la contracción cardíaca, entonces no quiero que se me vaya el potasio. Esos diuréticos van a estar combinados por lo general con otro tipo de diuréticos que se denominan ahorradores de potasio. Pero también vamos a ver que los diuréticos, si bien son excelentes para disminuir el volumen, tienen otros inconvenientes como que aumentan la glicemia, por lo cual están obviamente contraindicados en pacientes diabéticos, provocan impotencia. Muchos de los fármacos para el tratamiento de la hipertensión provocan impotencia, con lo cual, obviamente, es un motivo por el cual hay mucho abandono de tratamiento. Y esas dos cosas fundamentales, después vamos a ver en forma un poquito más
detallada cada uno de los fármacos, pero básicamente acá en este momento lo que a mí me interesaba era que viéramos esto, dónde y cómo farmacológicamente podemos actuar. El otro tipo de fármacos que también actúa con respecto al aumento de volumen son los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y los ARA2. Estos, que de estos dos fármacos los vamos a ver mañana, junto con el mapa. Traten de leerlo. Ahora voy al chat que veo que está titilando. Pero básicamente, mañana vamos a ver esto. Primero, vamos a ver qué es esto del mapa, cómo confeccionarlo correctamente, y vamos a ver estos dos grupos de fármacos que son muy importantes. Así les dejo una tareita para que vayan leyendo. A ver, ¿qué es lo que dice el chat? Susana dice, ¿puede ser que el enalapril produzca cataratas en los ojos? Nunca escuché eso, Susana, la verdad no lo sé. Enalapril precisamente es uno de los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Mañana una de las cosas que vamos a ver es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y cómo funciona a nivel renal y cómo es prácticamente uno de los generadores o puntos más importantes con respecto a la hipertensión. Marcelo, yo he visto prescripciones de Viagra para un mismo paciente, mismo médico prescriptor de antihipertensivos. Iba a preguntar lo mismo. Antonella, ¿dónde está? Acá está. Arranqué por el final. Sí, IECA, hipertenso puede usar Viagra. Bien, el tema de la hipertensión y el Viagra es un vasodilatador. En algunos territorios y obviamente si yo estoy provocando una vasodilatación en algunos territorios, necesito provocar una vasoconstricción en otros territorios para que la sangre que vaya a ese lugar. Obviamente el Viagra se utiliza, ahora no, ahora también se utiliza en la insuficiencia cardíaca. Se utiliza como un vasodilatador peniano precisamente para lograr una buena erección. Los cuerpos cavernosos se llenan de sangre, pero esa sangre que va para allá, obviamente se la tengo que pedir prestada a alguien, a algún otro órgano. Obviamente si una persona es hipertensa, en cualquier otro territorio al cual le pidamos prestada esa sangre, obviamente se va a producir una vasoconstricción. Esa vasoconstricción va a actuar como una disminución del calibre, que era la otra partecita de la resistencia periférica. Obviamente está contraindicado, por lo general, o debería estar contraindicada el Viagra con respecto a un paciente hipertenso, pero la realidad también es que siempre que hablamos de un tratamiento, siempre hablamos de una balanza costo-beneficio. Estábamos hablando que muchos de los fármacos antihipertensivos provocan impotencia, y ese era uno de los mecanismos, o de los motivos, mejor dicho, de los motivos por los cuales el varón abandona el tratamiento, y yo se lo trato de compensar, haciéndole la advertencia, obviamente, que no lo tome todos los días, ni que abuse tampoco, que lo use exclusivamente en un caso donde realmente no se puede remontar el tema. Pero básicamente por ese lado. Por eso lo que vos decías, Marcelo, con respecto a que veías al mismo médico prescriptor que prescribía uno y prescribía el otro.
Pero ojo que también hay que ver si realmente está siendo utilizado para un tratamiento de impotencia. ¿Mm? Sí, para la insuficiencia cardíaca también se utiliza el sildenafil. ¿Mm? Y la hipertensión de larga data puede terminar provocando insuficiencia cardíaca. Entonces hay que ver si realmente el médico prescriptor lo dio para tratar la impotencia o porque ese paciente también, aparte de la hipertensión, tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Mm? El de Susana ya lo había contestado. Bueno, eso. Ahí está, ahí ya contesté todas las preguntas. Nos quedan 4 minutitos según mi relojito acá. ¿Alguna otra consulta? Bueno, recuerden, para mañana, no sé si está en la continuidad del material de estudio, pero traten de googlearlo, aunque sea, traten de buscar en Google como para tener algún dibujito, así mañana me río de ustedes, me salió la parte mala. Traten de ver qué es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mañana se los traduzco, no se asusten. Pero estaría bueno que lo miren para ver de qué más o menos se trata y después cuando mañana se los expliquen dicen, pero esto era una pavada. Si arrancamos con la explicación sencilla y después quieren ir a la parte compleja, va a ser al revés. Háganme caso. ¿Mm? Bueno, ¿dudas? Vamos de nuevo acá. Revean esta fórmula. Recuerden que la presión arterial puede estar aumentada en forma ficticia, por decirlo de alguna manera, si me aumentó la frecuencia cardíaca, que esto puede ser fisiológico y es pasajero, lo cual no quiere decir que la persona sea hipertensa. Por eso tengo que tener los recaudos, de que la persona a la cual le voy a tomar la presión no haya tomado café, no haya fumado y tenga un reposo mínimo de un par de minutos. Lo ideal son 10 minutos, pero si yo tengo esperando a la persona por más de 10 minutos en la farmacia, se me va a poner nerviosa. Con lo cual, otra vez, le aumenté la frecuencia cardíaca por los nervios. Que la disminución del calibre de los vasos es una de las causas del aumento de la resistencia periférica, pero poca actuación farmacológica puedo tener, y el aumento del volumen, ahí es donde más puedo actuar. Acá veo que ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, cualquier cosa dije, Marce. Gracias por estar atento siempre y corregirme las pavadas, los furcios que me mando. Bueno. Yo le mandé una imagen ahí al grupo, de 2 imágenes que tenía. A ver. Una la saqué de los MCD Manuals, los conoce, así que esa es buena. Está buenísimo, buenísimo. Genial, Marce. Muy lindas las imágenes, muy claras y explicativas. Sí. Qué lindo. La segunda me parece que está en el material de estudio. Bueno, chicos, se nos corta. Nos vemos mañana. Chao, gente bella, hasta mañana.